Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un cordial saludo y pues bueno, en este diplomado de herramientas y habilidades psicopedagógicas para el docente del siglo XXI, en este módulo 2, psicoafectividad y docencia, hablaremos un poco sobre el ciclo del aprendizaje vivencial, que es el ciclo que afectivamente nos puede ayudar a desarrollar de una manera adecuada la psicoafectividad en el aula, desde nuestra perspectiva. Y como les había comentado, voy a presentar a partir de este video, pues bueno, algunas características sobre este ciclo del aprendizaje vivencial. Así que, pues bueno, comencemos de una vez para tratar de que este video no sea tan largo y tratar de que este video sea lo más concreto y lo más efectivo posible. Bien, hablemos sobre algunos antecedentes que dan pauta para construir este ciclo del aprendizaje vivencial. Tenemos por un lado el aprendizaje dialógico de Paulo Freire, que pues bueno, nos habla sobre algunos principios sobre el aprendizaje y que pues bueno, son igualdad de oportunidades, la creación de sentido, se habla de una inteligencia cultural, es decir, que todos tenemos inteligencia de manera natural, hay un diálogo igualitario, solidaridad, hay una dimensión instrumental y transformación. Estos principios del aprendizaje dialógico nos menciona Paulo Freire que son el precepto básico mediante el cual se trabaja el aprendizaje. El aprendizaje dialógico funciona de la siguiente manera. Él alfabetizaba campesinos en Brasil y de repente llegaba y decía, ok, vamos a hablar sobre la lluvia. ¿Qué consecuencias tiene la lluvia para ustedes? No, pues es que la lluvia nos ayuda a que crezcan las cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaban y daban todo un discurso sobre la importancia de la lluvia y después utilizaba ese discurso para alfabetizar. Ok, bueno, lluvia se escribe así y empezaban a alfabetizar a partir de la experiencia. El aprendizaje dialógico habla sobre la experiencia personal y habla precisamente en esta condición de inteligencia cultural, de diálogo igualitario y de dimensión, y esta dimensión instrumental del aprendizaje o de lo que se va a aprender como ejes fundamentales para desarrollar el aprendizaje. En otro lado tenemos el aprendizaje experiencial de David Kolb. Y pues bueno, este aprendizaje particularmente habla sobre la experiencia debe ser concreta, nos debe permitir la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Y empezamos a ver incluso cómo es que este ciclo del aprendizaje vivencial ya desde aquí empieza a generar una serie eh, de preceptos que son cruciales. Es decir, hablamos de la experiencia, ya tenemos dos teorías del aprendizaje que nos hablan desde la experiencia. Entonces, la experiencia es importante. Dice Kolb, desde su teoría del aprendizaje y de que hay muchas maneras de aprender, que bueno, es al final de cuentas esta aplicación, ¿no?, lo que nos lleva a concretizar la propia experiencia. Entonces, es sumamente importante resaltar que la experiencia tiene un papel fundamental porque la emoción, desde lo que estamos platicando, la emoción nos ayuda a construir el aprendizaje con la experiencia. Luego tenemos a John Dewey, que habla sobre el aprendizaje basado en la acción. Y pues bueno, el aprendizaje basado en la acción no es más que otra cosa más que, pues bueno, la acción como el eje fundamental del anclaje del propio aprendizaje. Es decir, yo hago cosas, más adelante vamos a ver una pirámide, pero yo hago cosas y es que aprendo haciéndolas. ¿Eso qué es? La construcción de la experiencia. Entonces estamos viendo que la experiencia es fundamental en el aprendizaje vivencial. Le llamamos también la vivencia, ¿no? Lo que se ha vivido, lo que se vive en el aula, es por lo cual se aprende. También tenemos el aprendizaje social de Enrique Pichón Riviere, que bueno, que ya les había mencionado un poco, y en el aprendizaje vivencial es que, pues bueno, el aprendizaje es vincular, hay que recordar que los vínculos son afectivos, es decir, estamos interactuando emocionalmente con el objeto de aprendizaje, con el grupo y con el docente, a través de estos vínculos que estamos construyendo. Siempre en el aprendizaje, dice Pichón Riviere, que hay dilemas que se tienen que resolver, particularmente el dilema epistemológico y el dilema epistemofílico. Tampoco se me asusten, en el siguiente video yo se los voy a hacer, yo se los voy a mencionar,
y se los voy a definir. Hay una tríada, particularmente esta tríada que les decía, estudiante, profesor y objeto de estudio, ¿no? O grupo también. Grupo, profesor y objeto de estudio, para con el estudiante. Y pues bueno, el aprendizaje, y desde el ángulo afectivo, dice Pichon Rivière, minimiza los dilemas. El aprendizaje social, la vincularidad, la emocionalidad, el afecto, minimiza los dilemas en el proceso de aprendizaje. Sé que hay algunos conceptos que quizás digan, ahora qué pasa, pero bueno, estaremos hablándolos más a profundidad. Ahorita estoy dándoles simplemente los antecedentes que están construyendo este aprendizaje vivencial, este modelo del aprendizaje vivencial. Finalmente, también tenemos el aprendizaje significativo de David Ausubel, que habla de la experiencia o la vivencia. Esta se reflexiona, ayuda a construir nuevos modelos mentales, lo que nos servirá a aplicarlo y que servirá para construir, deconstruir y ajustar la experiencia. Entonces vemos que desde el aprendizaje dialógico, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje basado en la acción, el aprendizaje significativo y el aprendizaje social, la experiencia, la vivencia es fundamental para aprender. Y todo esto lo justificó Edgar Dale en esta pirámide que él construyó. Dice Edgar Dale que después de 2 semanas tendemos a recordar una serie de porcentajes en función del nivel de actividades que nos involucran. Después de las 2 semanas, el 10% de lo que leemos, es decir, la lectura, lo recordamos. Eso es una actividad verbal. El 20% de lo que oímos, palabras oídas, que sigue siendo actividad verbal. El 30% de lo que vemos, dibujos observados. El 50% de lo que oímos y vemos, es decir, mirar una película, ir a una exhibición, ver una demostración, ver algo hecho en la realidad, una actividad visual. Y son estas 4 niveles de actividades pasivas. Es decir, no involucramos mucho al estudiante. Dice también que tendemos a recordar el 70% de lo que decimos. Por ejemplo, participar en un debate, tener una conversación, porque esto ya es una actividad participativa y receptiva, ya nos estamos involucrando más. Pero que después de 2 semanas, dice Edgar Dale, recordamos el 90% de lo que decimos y hacemos. Por ejemplo, realizar una representación teatral, simular experiencias reales, hacer una cosa que se intenta aprender, porque esto es actividad pura. Estas dos son roles activos del estudiante. El estudiante se vuelve más activo. Si participa, si debate, si hace las cosas. Por lo tanto, desde la perspectiva del aprendizaje basado en la acción, y desde esta postura de Edgar Dale, debemos de hacer cosas para aprender. Y desde las otras perspectivas debemos de vivir las cosas para poder aprender. Entonces, esta pirámide nos completa el hecho de que el aprendizaje está construido desde la vivencia, pero que se reafirma en la emocionalidad. ¿Por qué recordamos más de lo que hago? Porque involucro toda mi persona, me involucro todo yo como ser humano, me involucro todo yo como ente biopsicosocial, porque están mis emociones, está mi aprendizaje, está mi conducta, está toda esta parte humana en mí involucrada en el hacer cosas. Entonces, si partimos de la premisa de que la experiencia es fundamental y hay que traer la experiencia, ¿cómo traemos esa experiencia? ¿Cómo producimos esa experiencia en el aula? Pues bueno, la experiencia puede ser recordada, es decir, ¿se acuerdan qué hicieron cuando tenían, o cómo era su casa, o cómo eran sus amigos, cómo eran, o qué fue lo que vimos la vez pasada? Traemos la experiencia porque el recuerdo, ya hemos visto, bueno, lo vimos, el recuerdo también produce emocionalidad. Esta se puede construir a través de actividades en el aula que son experiencias nuevas, vivencias nuevas, o se puede simular, ¿ok? Partiendo de la premisa de, ¿qué pasaría si? Y imaginar qué es lo que sucede.
¿Cómo se construye esto? ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, a través puede ser de dramatizaciones, estudios de caso, juegos de roles, preguntas generadoras, recuerdos guiados, simulaciones, otros materiales didácticos, técnicas grupales que son el eje de construcción de la vivencia. Entonces debemos de partir de que la vivencia se debe construir, recordar o simular a partir de este tipo de estrategias o otras para poder utilizarla como eje fundamental del aprendizaje. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el ciclo ya. Ok, la experiencia, esta experiencia, uno, se comparte a partir de estas estrategias. La estamos haciendo, estamos viendo, lo compartimos a nivel de plenaria o en parejas o en triadas. Y quiero ponerles un ejemplo de la clase. Ustedes realizan su dibujo, inmediatamente después se ponen a compartir. ¿Por qué? Porque se tiene que compartir, porque la verbalización no nada más obliga o me obliga a decirle cosas al otro, la verbalización también me ayuda a decirme cosas a mí. Empiezo a caer en cuenta de cosas cuando estoy hablando con el otro, porque también me estoy hablando a mí. No nada más me estoy hablando hacia el otro, no lo estoy hablando hacia el receptor, también estoy siendo receptor de mi propio mensaje. Entonces es importante compartir la experiencia. Ya se creó la experiencia, ya traje la experiencia del pasado a partir de la memoria, ya simulé la experiencia, entonces comparto. ¿Y qué es lo que se construye en el compartir? Pues la emocionalidad, porque pues bueno, estoy involucrándome yo. Al hablar no puedo ocultar mi emocionalidad, mis sentimientos, no los puedo ocultar. Si me gustó, me gustó. Si no me gustó, no me gustó. Porque estoy partiendo de lo que viví, no estoy partiendo de lo que sé. Entonces es importante poner hincapié en que la experiencia nos lleve a compartir cosas. También esta experiencia al compartir se compara. Podemos hacerlo explícito. Bueno, comparen la experiencia entre sus compañeros, qué vieron de similitudes, qué vieron de diferencias. O se hace de manera intrínseca. Cada quien va permitiendo comparar lo que está viviendo el otro o el discurso del otro para con su propia experiencia, su propia historia, su propia acción. Entonces es importante tener en cuenta si se va a hacer de una manera implícita o de una manera explícita, esta parte del comparar. Entonces la experiencia primero se comparte, luego se compara. Posteriormente, este trabajo ya puede ser en conjunto del grupo o de cada quien con el docente. Se analiza, porque estamos hablando, por ejemplo, si estuviéramos hablando sobre depresión, quizás no podemos abordar la depresión porque no todos quizás hayan sufrido una depresión en su vida, pero podemos decir, ¿en qué momento te sentiste más triste? A ver, cuenten, ¿no? Compartirlo, compararlo y se analiza, ok, ¿qué produjo esa tristeza? ¿Qué produjo esos sentimientos, etcétera? Se analiza el fenómeno, se analiza la experiencia en lo individual, en lo colectivo, en lo grupal, y se analiza para poder llegar al siguiente escalón, que se teoriza. Yo no puedo llegar a la teorización, al teorizar, si es que no he analizado. La idea es que lleve este ciclo, este orden. ¿Por qué? Porque la experiencia que es personal, que se fue desglosando en el análisis, se fue deconstruyendo para poder entenderla y ahora sí, en base a la teoría, decir y explicar por qué se dio de esta manera, incluso comparar. Se parece a la teoría dice esto es correcto. Nuevamente se puede dar este proceso de comparar a la hora de estar teorizando, porque precisamente es el análisis lo que nos permite encontrar diferencias y similitudes entre este nivel de teorización. Y ya una vez que se ha teorizado, recordando por ejemplo el ejemplo de la depresión,
pues bueno, la depresión es según el manual de diagnóstico psicológico, etcétera, 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 ¿no? ¿Es cierto? Sí, ok, perfecto. Y pues bueno, se puede, y podemos regresar y saltando, ok, pues ¿cómo se puede estudiar esto? Otra vez, compartir, comparar, analizar, etcétera, para poder llegar a aplicarlo. Ok, ya sabemos que es la depresión, porque ya todos encontramos que hay características particulares de la depresión, estados y comportamientos, por ejemplo. Ok, ¿cómo se aplica? Ok, ¿cómo lo puedo evaluar? ¿Cómo puedo detectarlo? ¿Cómo puedo tener el ojo clínico para poder diagnosticarlo? Ok, y al aplicarse, pues se vuelve a construir una experiencia. La idea es que se comparta, se compare, se analice, se teorice y se llegue al grado de la aplicación. La sugerencia que les hago en este punto es que en sus exposiciones traten de incluir todos estos llegando a la aplicación. Busquen experiencias o cómo construir unas experiencias que nos hagan nosotros ser el eje del aprendizaje, porque el estudiante debe ser el eje participante. Si logran verlo, el facilitador aquí cobra un papel más en segundo plano, porque son los estudiantes los que hablan, son los estudiantes los que comentan, son los estudiantes los que nos ayudan a vislumbrar el aprendizaje, esté bien o esté mal. Para eso existe el lado de la teorización, porque bueno, si no es correcto, ahora sí ya podemos decir, ok, esto es así, pues bueno, la teoría dice esto, entonces el contraste con la teoría nos ayuda a cimentar el aprendizaje. Fíjate, yo pensé que era otra cosa, pero ahora ya me quedó claro que es esto. Y si partimos de la premisa del aprendizaje debe estar basado en la acción, en el hacer cosas, pues es precisamente aquí, ¿no? En la aplicabilidad, donde se logra cimentar el aprendizaje. ¿Qué beneficios tiene este aprendizaje vivencial? Pues bueno, permite partir de la experiencia para significar el aprendizaje, ¿no? Tiene mayor permanencia por el anclaje emocional, es decir, el anclaje emocional nos permite darle latencia al olvido, o sea, permite que dure más tiempo en el estudiante este tipo de acciones, porque también partimos de la premisa de que lo que se aprende a hacer bien, se aprende toda la vida, ¿no? Tiene un grado mayor de aplicabilidad porque precisamente la aplicación es uno de los elementos del sistema, de este ciclo del aprendizaje vivencial. Entonces tiene mayor alcance de aplicabilidad porque todas las personas pueden vislumbrar diferentes opciones. Quizás yo solamente veo 5 maneras de aplicar esto, pero en colectivo llegamos a encontrar 50. Entonces, lo social del aprendizaje nos permite desarrollar más mecanismos de aplicación para lo que estamos enseñando o aprendiendo y permite construir relaciones grupales. Al yo entender al otro, al yo escuchar al otro, al yo compararme y ver que tengo cualidades con el otro, cosas parecidas, nos permite establecer relaciones grupales para con todo el grupo. Entonces, creo que eso es positivo y adecuado como modelo pedagógico. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Hay que crear un clima grupal adecuado para poder establecer el ciclo de aprendizaje vivencial. Si recuerdan, ustedes realizaron una serie de técnicas o han realizado una serie de técnicas para crear un clima adecuado en términos grupales, para poder decir cosas, porque el hablar es fundamental. Entonces, si no hay el clima para que todas las personas puedan hablar, va a ser difícil. Entonces, hay que crear un clima grupal que resulte adecuado. Hay que seleccionar las técnicas de una manera adecuada y precisa. Si vamos a hablar de, por ejemplo, computación y del hardware, les llevo partes del hardware para que las personas las toquen, las vean y digan, ok, esto es un disco duro, y lo puedan entender y lo puedan a partir de esa experiencia, ahora sí, desarrollar el aprendizaje. La selección de las técnicas es crucial porque nos permite construir la experiencia, nos permite traerla o simularla. Entonces, debemos de entender que es esta selección de técnicas importante como paso dentro de la planeación de nuestra clase a partir del modelo del aprendizaje vivencial. También hay que seleccionar de manera adecuada los recursos. Si tenemos recursos que son muy extensos, si tenemos recursos que son difíciles de trabajar, tendremos que utilizar mucho tiempo. Entonces tendremos que disponer del tiempo suficiente para poder realizar las actividades. Entonces,
cabe resaltar que esta selección de recursos y de técnicas debe estar enfocada también en función del tiempo, debe estar desarrollada en función del tiempo para poder hacerlo de la manera más adecuada y concreta y correcta posible. Finalmente, no, perdón, todavía faltan las cosas. El ciclo puede ser completo para una actividad o cada actividad puede ser parte del ciclo. Por ejemplo, en una clase puede ser que en un tema hago las cosas, crear la experiencia, compartir, comparar, analizar, teorizar y aplicar. Puedo hacerlas todas o dentro de toda la clase una actividad va a ser crear la experiencia, otra actividad va a ser el compararla, el compartirla, otra actividad va a ser el compararla, otra actividad va a ser el analizarla, otra actividad va a ser el teorizarla y al final de cuentas es otra actividad de la aplicación. Puede ser o completo para una actividad o una actividad en cada parte del ciclo del aprendizaje vivencial. Siempre hay que completar el ciclo para hacer cosas, ¿no? Hay que, para poder concretar cosas, hay que entender que el ciclo empieza y debe terminar con la actividad o con el conjunto de actividades. Si el ciclo no se completa y se deja, por ejemplo, solamente la teorización, el aprendizaje no necesariamente estará tan bien cimentado. Entonces hay que llevarlos de la mano a los estudiantes en todos estos momentos del ciclo. Entonces hay que completar el ciclo. Y algo que quiero mencionar también es que, pues bueno, el completar el ciclo nos permite crear un clima emocional adecuado. Al igual que completar las técnicas, crear un clima emocional adecuado nos favorecerá el aprendizaje. Entonces, cuando se trabaja en técnicas que muevan en términos emocionales, hay que cerrar a partir del manejo del impacto emocional. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué aprendieron? ¿Que ya sabían que tienen que decir algo? Etcétera. Siempre hay que hacer ese manejo del impacto emocional porque es importante. Desde la postura de Pichon Rivière, esto nos va a minimizar los problemas que pudieran presentarse por el aprendizaje. Entonces, es importante trabajar esta parte, que el ciclo del aprendizaje vivencial minimiza o genera un clima más adecuado, minimiza los dilemas, pero también la selección de las técnicas debe de incluir, o el desarrollo de las técnicas debe de incluir este proceso de cierre en términos afectivos. Porque de repente se abren cosas, se dejan ahí y ya no pasó nada. Entonces es importante trabajarlo también. Y pues bueno, finalmente, si tienen alguna duda, pueden escribirme en un correo. También pueden encontrarme con esta dirección de correo electrónico en Facebook y en Twitter, si es que necesitan, si es que desean hacerlo de esa manera, o pueden mandarme un mensaje, ya sea de WhatsApp o llamarme. Ese es mi teléfono. Si no les contesto rápido o no les contesto la llamada, mándenme igual un mensajito, porque a lo mejor estoy dando clase y ya en cuanto pueda les podré hacer llegar la llamada o la respuesta que tengan. Perfecto. Pues bueno, eso fue todo por mi parte y pues muchísimas gracias por escuchar este video, esta presentación, por verla y nos estamos viendo en la próxima clase. Espero, como se los dije, me sorprendan y pues bueno, que tengan un resto de semana bien padre, bien bonito y nos estamos viendo y saludando la próxima sesión. ¿Listo? Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.